Mi nombre es América Hidalgo González y soy estudiante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ingeniería. Voy a explicar el tema de composición de funciones. La composición de funciones, el dominio de f compuesta de g es el conjunto de toda x en el dominio de g, tal que g de x está en el dominio de f. Se simboliza de esta forma, tenemos f. Este símbolo significa compuesta de g de x. O de esta manera, comenzamos de adentro hacia afuera. Tenemos f compuesta de g de x. Para resolverlo empezaremos de adentro hacia afuera. Tenemos un ejemplo en un diagrama para comprenderlo mejor. Con estos valores, f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a x cuadrada más 1. Tenemos esta raíz de x que viene siendo la entrada que va a pasar por este diagrama y va a dar un resultado de salida. Esta raíz de x, que es de g, sale con x cuadrada más 1, entra para f y sale el resultado final que es x, raíz de x cuadrada más 1. Así como hay de dos funciones, también encontramos composición de tres funciones, escrita de esta forma o de esta. Para resolverla, igual comenzamos desde adentro hacia afuera. Primero resolvemos g compuesta de h de x y todo esto va a ser sustituido en el valor de f. Vamos a ver un ejemplo y vamos a realizar tanto f compuesta de g de x como g compuesta de x, f compuesta de f de x y g compuesta de g de x. Los valores que tenemos son para f de x 2x más 3 y para g de x tenemos 4x menos 1. Entonces comenzamos a escribir. En f tenemos 2 y en el lugar de x va a ser sustituido por todo este valor de g. Entonces, en lugar de x, escribimos 4x menos 1 más 3. Y resolvemos esto del paréntesis. 2 por 4x tenemos 8x. Menos 1 por 2 tenemos menos 2. Y este más 3. Ahora, reduciendo estos términos semejantes, vamos a tener 8x más 1. Y este sería el valor para f compuesta de g de x. Ahora en el siguiente vamos a cambiar. Vamos a poner los valores de g y en el lugar de x lo vamos a cambiar por f. Entonces tenemos 4 por 2x más 3 menos 1. Y vamos a hacer lo mismo. Empezamos lo del paréntesis. 4 por 2x, 8x más 3 por 4 más 12 y menos 1. Esto reduciendo igual términos semejantes, tenemos 8x más 11. Y ya tenemos también f compuesta de g de x. Para el siguiente, f compuesta de f de x, vamos a poner estos mismos valores y en el de x vamos a repetir todo el mismo valor de f de x. Tenemos 2 por 2x más 3 y más 3. Esto va a ser igual a 2 por 2x, 4x, 2 por más 3, tenemos más 6 y un más 3 final. Igual reducimos los términos y nos quedan 4x más 9. Ahora la última, para g compuesta de g, vamos a hacer lo mismo. En g, en el lugar de x, vamos a volver a transcribir todo esto. 4 por
4x menos 1 menos 1. Esto va a ser igual a 4 por 4x, 16x, menos 1 por 4, menos 4 y menos 1. Reducimos, nos quedan 16x menos 5. Y ya terminamos con el primer ejemplo y tenemos los 4 resultados para la f compuesta de g, g compuesta de f, f compuesta de f y g compuesta de g. Un último ejemplo que para resolver composición de tres funciones tenemos f, g, pero también tenemos h. Entonces, como decía, vamos a empezar resolviendo g compuesta de h de x. Empezamos con g y vamos a intercambiar en lugar de la x, vamos a poner el valor de h, que es x menos 1. Y ya tenemos esto que viene siendo f compuesta de h de x. Y ahora lo que nos falta es la primer parte, f. Entonces, en este valor de f vamos a sustituir esto que ya tenemos. Entonces, ponemos, en lugar de x, ponemos raíz de x menos 1 y un menos 1. Y esto viene siendo igual a f de g de h de x.